nosotros los hijos de Dios, ¿cómo somos llamados por Dios? Nación santa, pueblo escogido, ¿sí? Somos llamados reyes y sacerdotes. Amén. Pero ¿por qué será que a veces también nosotros estamos viviendo situaciones, parece, de pobreza, de opresión, de dolor, que no vemos nada? Vivimos a veces situaciones que no se corresponden a la naturaleza y al plan de Dios para con nosotros. Y debemos preguntarnos por qué. O más bien deberíamos preguntarle al Señor, que Él, que es nuestra luz y sabe todas las cosas, nos revele cuál es el problema. ¿Por qué estamos así como estamos? ¿No se ha preguntado usted estas cosas? Yo pienso que sí, y seguramente se las habrá preguntado. Pero a veces veo como tratamos de ser buenos cristianos y no cuestionamos mucho, no decimos nada. Tal vez está bien, pero delante del Señor hay que llevar las inquietudes y decirle: Señor, ¿qué nos está pasando? Porque no vemos ese reflejo que deberíamos tener de esos aspectos y esa gloria que el Señor menciona. Pero sabe que esto también le sucedía al pueblo de Israel. Y la Escritura dice que esas cosas se dejaron para nuestra enseñanza. ¿Por qué Israel, llamado por Dios a una tierra preciosa que fluye leche y miel, y dice, y la producción sería tan abundante que el Señor les había ordenado que solamente cultiven los campos durante 6 años, y el 7º año la tierra debería tener un año de reposo, ¿sí? Donde no se debía cultivar ni hacer ninguna de esas labores, sino que el Señor les dijo: bueno, lo que produzca la tierra el año 6º les va a alcanzar para tener para el año 7º. Había que confiar, había que creerle al Señor. ¿Y por qué a veces entonces el pueblo de Israel estaba tan empobrecido? Eran llevados cautivos, vivían bajo tanta opresión. Y algunos seguían mirando los tiempos antiguos y decían otros: ¿y dónde están esas maravillas que nos han contado? De cómo Dios hacía este milagro y este otro. Se preguntaba eso la gente, ¿sí? Pero ¿por qué estamos viviendo esta situación? Bien, entonces, ¿sabe que eso me llevó a considerar allí una palabra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, casi al final del libro? Dios nos revela algo precioso. Libro de Ezequiel, en el capítulo 47. Mire, a este mensaje no le pude poner ningún orden, sino viendo mayormente nuestra necesidad y qué es lo que ha hecho el Señor para suplirla. Sí. Este pasaje nos habla de un río. Pero este río no empieza como un gran río, sino como algo pequeño. Esta es una de las cosas que me llamó la atención del obrar de Dios. Dios no empieza con algo grande, Dios empieza con algo pequeño. Porque también las aguas, ya sean aguas dulces o aguas saladas, en la Biblia se usan también para describir maldad y catástrofes, ¿sí? Entonces, en muchos lugares el salmista dice: torrentes de agua han llegado sobre mí, han entrado en mi alma. Eso está hablando de tiempos difíciles, de tiempos complicados, de injusticia, de adversidad, de persecución. O sea, hablan en aspectos muy negativos, porque muchas veces el agua descontrolada, produce muchos desastres. Entonces, también habla la Escritura de situaciones donde el Señor tuvo que calmar los vientos y calmar las aguas.
Y cuando se habla del mar, especialmente, se está hablando de los moveres de las naciones y de las cosas que se producen, que mayormente traen calamidades y guerras. Pero cuando se habla de las aguas de Dios, no se habla de algo grande, empieza a hablarse de algo pequeño. Y acá dice que las aguas estas aguas que vio de este río, empezaron a salir y las aguas descendían de abajo, dice, del lado derecho de la casa al sur del altar, y da ciertos detalles ahí. O sea, por abajo de la puerta de la casa salían las aguas. Eso no es un gran río. Eso es un arroyito, una pequeña vertiente. No sé, se olvidaron la canilla abierta, se rebalsó la pileta y empezó a salir agua. ¿Vio? Parece que el caudal no es mucho, no tiene mucha importancia. Pero si nosotros seguimos mirando la palabra, encontramos lo que produce este agua que sale de allí, de la casa, y empieza a avanzar y empieza a recorrer. Entonces, la Escritura dice que vino un varón allí y llevó al profeta, donde el agua ya tenía una cierta cantidad y me llegaba hasta los tobillos, dice. ¿Sí? Así dice la Escritura. Yo creo que muchos ya conocen este pasaje, pero ¿sabe qué es este? Es el fluir del río que sale de la casa de Dios. Entonces empieza en un nivel y después dice mide otros 1000 codos y ya el agua le llegaba hasta la rodilla. Así va subiendo y aumentando este río, ¿sí? Hasta que entra en el mar. Ahora, lo importante de esto es lo que produce el agua esta que sale de la casa. Eso es lo que más me llamó la atención. Una que es un fluir pequeño en un principio, pero va creciendo. Y este agua que sale de la casa va produciendo a medida que va avanzando, según la cantidad de agua que lleve. Dice, y después vi que a la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y dice, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entre en este río. Gloria al Señor. ¿Vio? Porque los principios de Dios son pequeños. Y a veces hay personas que no le dan mucha importancia. Porque están buscando, parece, algo más grande, algo que les impacte, algo que resuelva las cosas ya. Pero Dios tiene un obrar. Dios en esta situación tenía un pequeño arroyo, un pequeño fluir de agua. Digo pequeño porque salía por debajo de la puerta de la casa, pero después fue creciendo. Y lo precioso de este río que estaba creciendo más y más hasta llegar al mar era que llevaba algo muy precioso, ¿sí? ¿Qué llevaba el río? Va a decir agua, pero ¿qué está representando el agua? Vida. ¿Qué representa el agua? Vida. Vida. El agua representa vida, ¿sí? ¿Es necesaria entonces el agua en lo natural? Claro que sí. ¿Y es necesaria el agua que viene de Dios? Este río que parece es muy pequeño, este fluir que parece muy insignificante, ¿es necesario? Claro que es necesario, porque este fluir que viene de Dios es vida. Necesitamos este fluir de vida, que en un principio no parece muy grande, parece muy pequeño. Pero esperemos, porque todo lo que va a tocar este agua, sí, es vida. Mire, yo recuerdo
los inicios del San Martín, hace unos cuantos años ya, porque el San Martín nació, no sé exactamente, pero por alguna decisión política de un intendente. Entonces, ¿qué hicieron? Vinieron las máquinas, emparejaron todo el terreno, lo lotearon y los entregaron. ¿Pero sabe qué? Bueno, en esos tiempos no había ni luz, no había gas y no había agua. Entonces todavía tengo grabado en mi mente, acá por la calle Huergo, ¿sí?, que empezaba ahí en la calle Las Violetas, ¿la ubica? Los de San Martín, bien. Entonces se hacía una fila tipo hormiguita para allá, de personas, de hombres, mujeres y hasta niños, con tachos, con baldes, con tambores, para ir a buscar agua hasta la última calle del barrio La Floresta, o la primera del barrio San Martín. Bueno, porque ahí había una canilla en medio de la calle, no sé quién la había puesto. Decían que venía de una cañería más importante que pertenecía a YPF, no sé, pero sacaron agua y pusieron ahí una canilla. Bueno, todo el barrio desfilaba continuamente para allá a buscar agua hasta esos lugares. Hasta que un día apareció el aguatero. Y los vecinos ponían sus tachos ahí para que pase el aguatero y se los llene. Bueno, hasta que un día llegó el agua corriente a través de las redes, ¿sí? Pero me refiero a esto, que el agua es muy necesaria, porque el agua, sin agua no hay vida. Bien, entonces, este fluir que nos dice acá la Escritura es el fluir de Dios, sí, con su vida. Pero vayamos un poquito más adelante, porque necesitamos conocer un poquito algunas cosas que el Señor dijo en San Juan capítulo 4, en el diálogo con una mujer de Samaria que no estaba teniendo una buena vida, pero sí, a pesar de lo que estaba pasando, muchos conocían su exterior, pero no su interior. Esta mujer, de alguna manera, tenía una gran sed interior, una gran sed y anhelo de vivir algo diferente. Vivía, sí, pero ella deseaba vivir algo diferente. El Señor sabía, conocía este corazón y por eso el Señor pasó por Samaria para hablar con esta mujer. Y había también otras circunstancias porque la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Claro, ella no sabía con quién estaba hablando. Que no estaba hablando con cualquier judío. Estaba hablando con el Señor de toda la tierra. Aquel que creó a todas las personas, ¿sí? Entonces el Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella le responde, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él será una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al Señor. ¿Sabe qué es esto? Este relato, este encuentro del Señor con la samaritana y que el Señor allí en ese pozo le empiece a hablar del agua viva, del agua que él traía. El cumplimiento de toda la escritura del Antiguo Testamento que nos habla de esta bendición, ¿sí? De la cual en esos tiempos se hablaba como figura para que alguno pueda entender que el agua del cual estaba hablando el Señor es la vida misma que Él ofrece, es la vida misma que Él tiene. Pero llegó el momento, gloria al Señor, que Dios envió
su fuente de agua, que es Jesucristo mismo. Y como decíamos, hermanos, el agua aquí es la vida misma. Es la vida misma que viene a cumplir ese mismo propósito del cual nos habla el libro de Ezequiel. En donde esta agua entre, donde esta agua llegue, donde esta agua toque, va a haber vida. ¿Sí? Ahora el Señor dice, entonces este agua va a ser, dice, una fuente que salte en él para vida eterna. Y esta mujer recibió esa bendición de tener ahora una vida diferente. Necesitamos este agua que viene del Señor, porque este agua que viene de Dios es la vida misma. Porque tal vez exteriormente vemos y parece que hay muchos satisfechos con la vida que tienen, pero interiormente todos sabemos que necesitamos una vida distinta. Por eso un día nos acercamos al Señor. Y parece que los principios fueron así, ¿vio? Parecía como el fluir de una canilla de agua cuando uno abre y bueno, mientras no esté cortada por la cooperativa, ¿no? Y si se deja correr, bueno, va a terminar saliendo por la puerta. A mi esposa ya le ha pasado algunas veces. Y después la veo con el secador ahí trapeando el agua porque se olvidó la canilla abierta, se rebasó la pileta y el agua empezó a correr. Bueno, pero así empieza la vida de Dios en nosotros. Como una fuente que brota para la vida eterna. ¿Y sabe que ese pozo que estaba ahí era una muy buena comparación? Porque no siempre el agua viva, que es el agua de un manantial, que viene no sé de dónde, pero brota en algún lugar y es perfectamente potable, o sea, se puede beber así, tal como está saliendo de la tierra, se puede beber. Y es el agua que en realidad produce vida. Hay un pasaje por ahí en el libro de Isaías que dice que aquellos que Dios bendice van a ser como fuente de agua de huerto, que nunca va a faltar, nunca va a escasear. No habla de algo grande, ¿vio? No habla de un río impetuoso, no habla de un gran mar, no, habla de algo pequeño. ¿Cuál es la diferencia? Es que es la vida de Dios. Esa es la diferencia. ¿Alguien puede tener una gran vida natural? Sí, claro, hay mucha gente que la tiene. Y hasta a veces nosotros mismos, como nos gustaría, tener alguna partecita de esa vida que llevan algunas personas, ¿no? Pero no se preocupe por eso. La vida de Dios es una fuente que salta para vida eterna. Cuando muchos de ellos ya no estén más, usted va a seguir estando. Porque tiene la fuente de vida en su interior. Pero es necesario que este fluir del agua sea continuo y vaya creciendo. Porque el pozo, se ve, de Jacob era hondo. Entonces había que tirar el recipiente para sacarla con una cuerda. No sé cuánto tenían los pozos, pero a veces tenían varios metros. No se podía sacar el agua así nomás. Y encima arriba eran muy cerraditos para que no se contaminen, no le entre tierra ni nada. Entonces así se tenía que sacar el agua. Bueno, tal vez algunas personas puedan parecer eso, que no se ve para nada el agua, a todo a su alrededor, y a veces ellos mismos están como un desierto. Pero lo importante hoy es que esa fuente esté en el interior, que la fuente de vida esté. Porque tarde o temprano esa fuente va a terminar brotando. Gloria al Señor, porque es una fuente que salta para vida eterna. O sea, esta fuente, este agua que el Señor da, es la vida misma. Debemos tener esta esperanza. No, de ninguna manera debemos desesperanzarnos como aquellos que no tienen esperanza, dice la palabra. Porque el que nos ha llamado es Dios.
No simplemente para que participemos de actividades religiosas, más, no nos llamó para eso. Vamos a ser más claros. No simplemente, dije, no nos llamó para que participemos de cierta actividad religiosa, sino que Dios nos llamó para que participemos de su vida. Gloria al Señor. Y si bien estos principios son pequeños, parecen insignificantes, y alguien tal vez despreciaría ese río que salió por una puerta y después rodeó el templo y salió por el lado derecho y siguió su ruta el agua, pero después empezaron a ver los efectos. Todo lo que este agua tocaba, por donde iba, llevaba vida. Mire qué precioso. Entonces crecieron árboles, entonces empezaron a ver peces, entonces empezó a ver algo diferente. Si nosotros miramos nuevamente allí un pasaje que hemos leído muchas veces y seguramente lo habremos mirado y lo hemos considerado, pero hoy no estamos para considerar cuestiones teológicas, sino para ver el fluir de la vida, ¿sí? Entonces el Señor dice así: San Juan capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, a eso se refería el Señor, a todos esos pasajes del Antiguo Testamento que hablaban tanto de la lluvia de Dios, de los estanques en el desierto, de los manantiales allí que Dios iba a hacer brotar en tierra seca. Todo eso estaba hablando, ¿sí? Esto que dice acá la Escritura. Entonces, como dice la Escritura, dijo el Señor, si alguno cree en mí, como dice la Escritura, entonces, ¿qué va a suceder? De su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor. Sabe que estamos en un tiempo en que necesitamos urgentemente que de la fuente que Dios ha puesto en nuestro interior, el agua empiece a fluir y empiece a regar todo nuestro ser. Acá el Señor fue muy específico, ¿sí? Hay que tener sed, hay que ir al Señor y beber. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces yo le invito, por ahí si tiene el tiempo, tiene sed, a considerar un poquito la palabra del Señor allí en el Antiguo Testamento, para que veamos entonces qué quiso decir el Señor cuando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Porque hay cosas muy preciosas. No dice por ahí en un lado, del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios. Y ese dicho está en medio de un contexto de dificultades y de problemas. No recuerdo bien ahora el salmo, pero esa palabra específica está en medio de un contexto de problemas y de situaciones difíciles. Aunque bramen y se turben sus aguas. Dice en otro versículo del mismo capítulo, nuestro Dios está con nosotros, estaremos muy confiados. ¿Por qué? Porque la fuente de vida, el Dios de vida, el fluir de la vida, el río de Dios está en medio nuestro y por lo tanto alegra nuestros corazones. Gloria al Señor. Mire, esto es muy precioso porque esto se refiere a cuando el Señor dice, ¿cómo dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Que por causa de que los ríos y las fuentes que brotan en el desierto, dice, se alegrará el yermo. O sea, la tierra árida, la tierra que no puede producir, se va a empezar a alegrar. ¿Por qué? Porque al haber una corriente que vivifica todo, va a haber producción. La semilla va a germinar.
Esto no tiene nada ya que ver con las cosas naturales, sino que es el obrar de Dios en la vida de las personas. Aquello donde se producía espinos, abrojos y donde la tierra no servía para nada, cuando el río de Dios, cuando las corrientes de Dios llegan, empieza a haber algo diferente. La tierra empieza a cambiar y la semilla, la buena semilla, empieza a germinar. Eso significa, donde había muerte, cuando llega el río de Dios, hay vida. Gloria al Señor. Y hoy la muerte, mire, está avanzando mucho. Hay muerte en todos lados. Hay un lugar donde no tiene que haber muerte. En la iglesia del Dios vivo no tiene que haber muerte. La muerte se tiene que ir. Porque cuando el río de Dios fluye, hay vida. Gloria al Señor. De su interior correrán ríos de agua viva. Y acá la palabra dice río, ¿vio? Y cuando uno piensa en ríos, piensa ya en algo un poco más grande. No, el original dice manantiales, corrientes. Parecen pequeñas. Pero ¿por qué ese río entonces que vio Ezequiel, que empezó tan pequeñito, que solamente después llegaba hasta los tobillos, después llegaba a las rodillas, pero todavía se podía cruzar? O sea, no es tanto, no es mucho. Llega a ser un río en el cual ya hay que cruzarlo nadando, y por donde este río tan abundante ahora va llevando sus aguas, en todo lugar que toca, lo va transformando. Hay vida. Y esta es la vida de Dios. Esto es algo profético. Es algo que Dios desea hacer. ¿Qué es lo que forma un gran río? Las muchas fuentes de agua que llegan hasta él. Otros ríos más pequeños. Y a su vez todas las vertientes, todas las corrientes y toda la lluvia que recibe. Eso forma un gran río. Por eso ese río que vio Ezequiel, ¿sabe de dónde salía? ¿Vio que hay otro río del cual nos habla el Apocalipsis que fluye del trono de Dios? Y sale, dice, del trono de Dios directamente. Ahí revela directamente de dónde es la fuente, dónde viene la fuente de vida. Y dice, a uno y otro lado del río crece el árbol de la vida. Ahora este río que vio Ezequiel, este río sale de la casa. Y se mete en un ambiente que es un ambiente de muerte, porque no hay producción. Se necesitaba este río, pero ¿qué forma un gran río? Si primero tenía un caudal tan pequeño, después empezó a crecer y después ya era un gran río en el cual había que cruzarlo nadando. Pero cuando este río entra en el mar, no solamente, ¿vio que cuando un río entra en el mar se pierde? Se pierde el agua dulce, se mezcla. O sea, el agua salada, el agua del mar es mucho más fuerte, porque es más abundante, es más grande. Pero en este caso el río, cuando entra en el mar, trajo sanidad al mar. Oh, esta palabra es tremenda. Pero todo depende del caudal del río. Todo depende de que esa fuente de vida que está del interior pueda brotar. Que llene ese ambiente donde está y se desborde. Entonces, por eso el Señor acá está hablando de arroyos interiores que empiezan a brotar. De su interior correrán ríos. Pero primero, por supuesto, el río es para regar y dar vida a todo el ambiente primario. A medida que va creciendo, tiene el poder de dar vida en ambientes más extensos, más grandes. Tanto poder tiene que llegó al gran mar y empezó a vivificar lo que estaba en ese mar. Que el Señor nos ayude, sí, a entender esta palabra
Y no solamente entenderla, tal vez ni siquiera la entendamos. Lo importante no es que la entendamos mucho, que la creamos y que podamos vivirla. ¿Sí? Porque la Escritura dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Este agua es la vida. Por eso al Espíritu se le llama el Espíritu de vida, porque el Señor mencionó esto. Mire, escuche lo que dice el Señor. Él dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. El original dice, porque aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estos son misterios. ¿Que el Espíritu necesitaba una transformación? Sí. Porque antes era el Espíritu Santo nomás. El Espíritu Santo de Dios. Pero ahora se le llama el Espíritu de vida. ¿Dónde viene a traer vida el Espíritu? A aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. A nosotros. ¿Sí? A mí me trajo vida el Espíritu. Si no, yo seguiría muerto. ¿Sí? Muerto en delitos y pecados. Pero gloria al Señor, hoy tengo vida. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es mi mérito? No tengo ningún mérito. Sino, soy parte de aquellos que han creído. ¿Sí? Y el Señor prometió que este Espíritu es para los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu, porque Jesús, o no había el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Cuándo empezó a tomar su cauce en los lugares de muerte este río? Cuando el Señor resucitó. Cuando el Señor resucitó. ¿Y quiénes fueron los que primero participaron de este fluir de vida que trajo este río, estas corrientes? Los 11 discípulos, las mujeres y todos los que estaban siguiendo al Señor, a medida que se iban recibiendo la noticia de su resurrección. Y este río entró en el mar. Porque un día Pedro fue a la casa de un hombre llamado Cornelio. Porque un día unos discípulos que habían sido expulsados de Jerusalén llegaron a una ciudad llamada Antioquía y hubo una transformación. El río entró en el mar y donde el río entraba producía vida. Gloria al Señor. Bueno, las fuentes de agua están acá. Ahora San Martín tiene agua como cualquier otro barrio, ¿vio? Agua natural. Pero en el Espíritu están las fuentes de agua. Y necesitamos entonces que el agua empiece a fluir. Necesitamos que fluya así como fluyó en los discípulos, primero en nosotros, que este río, estas corrientes nos llenen de vida. Que cada parte de nuestro ser reciba este toque de la vida para que todo sea transformado. Ahora, miren lo que produce este río. Porque la culminación del fluir de este río no va a terminar hasta que la obra de Dios sea completamente realizada. El fluir y el crecer del río concluye cuando se cumpla esta palabra que dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es el tiempo de la victoria final. Cuando este río llegue al caudal máximo de su expresión, cuando la vida de Dios termina absorbiendo la muerte en la resurrección de los santos, cuando Cristo vuelva. Yo no sé si voy a estar ahí o voy a estar con los que van a estar esperando al Señor. Me gustaría esa otra parte, ¿vio? Pablo decía, y nosotros los que vivimos, sí, también seremos transformados y estaremos con el Señor. Gloria al Señor. Pero, ¿a qué voy con esto? Que mientras tanto, el Espíritu que está en nosotros, en esa fuente que el Señor puso en nuestro interior, por haberle recibido, por haber creído en Él, ya está haciendo su obra. Gloria al Señor. Todavía va a quedar este cuerpo, ¿vio? Todavía está. Pero aún este cuerpo, aún en este tiempo, está preparado o está llamado por Dios para recibir los toques de vivificación del Espíritu. Y el Espíritu, recuerda, es el agua, y el agua es la vida. Entonces el Espíritu es la vida. Olvidémonos un poco de algunas cosas exteriores y concentrémonos en esto que el Señor vino a darnos. ¿Qué vino a traernos el Señor? ¿Cuál es la riqueza principal de lo que el Señor vino a darnos? A nosotros, las personas. Está muy bien otro tipo de bendición, yo no lo niego, pero ¿sabe cuál es la principal riqueza que Dios vino a dar? Su vida. La esperanza de los santos del Antiguo Testamento no era ni el ganado, ni el oro, ni la plata, mire, ni las casas. Abraham habitaba en tiendas, dando a entender que él esperaba una ciudad mejor, cuyo arquitecto es Dios, dice el libro de Hebreos. O sea, la misma presencia de Dios, la ciudad que Dios le reveló. ¿De dónde sacó? ¿De qué imaginación esta ciudad Abraham? Dios se la reveló. Es la misma ciudad de la cual habla el libro del Apocalipsis. La nueva Jerusalén. Hermanos, necesitamos que el Espíritu de vida empiece a regar todo nuestro interior. Entonces todo lo que está muerto empieza a vivir. Entonces todo lo que está seco se ha transformado y empieza a producir. Esa es la obra. ¿Sí? La principal obra del Espíritu es suministrar vida. Si después viene poder, viene esto, vienen dones, está todo bien, pero primero es la vida. Primero necesitamos un caudal más amplio de vida. No hay otra manera de transformar. Dios transforma de esta manera. Dios transforma por medio de su vida. Cuando la vida empieza a llegar, cuando la vida empieza a tocarnos, entonces somos transformados. Y tal vez en una no completa, no plena aún, pero se va cumpliendo esta palabra. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué dice la Escritura? Sorbida es la muerte en victoria. Porque esa es la victoria del Señor. Por eso Él fue a la cruz, murió y resucitó, para con su vida absorber la muerte. Por eso el libro de Hebreos dice esto: Él gustó la muerte por todos nosotros. Y por eso la Escritura dice: Él sacó a luz la inmortalidad y la vida. Creo que está por el libro de Timoteo o Tito, no recuerdo bien ahora. Por ahí está, ¿sí? Eso vino a hacer el Señor. Entonces, lo primero que hizo el Señor cuando se encontró con sus discípulos, ¿sabe qué les dijo? ¿Qué hizo? Reciban el Espíritu Santo, les dijo, y sopló sobre ellos. ¿Qué fue eso? Un soplo de vida. Esos discípulos estaban necesitando un soplo de vida, porque la cruz los desbastó.
Cuando Jesús murió en la cruz, se les terminó absolutamente todo. Por eso estaban temerosos y escondidos. Pero cuando el Señor resucitó, lo primero que hizo fue soplar sobre ellos. Este espíritu es el espíritu de vida. Eso es lo que necesitamos hoy. Aquellos que ya tenemos la fuente, ¿sí? Que esa fuente empiece a crecer y empiece a absorber la muerte. Nuestra batalla hoy no es contra ciertas cositas. No, eso es muy exterior. El espíritu de vida va directamente a combatir a la muerte. Por eso dice allí en el libro de Ezequiel que donde este espíritu llegaba la vida. Porque ¿qué había antes? No había nada. ¿Y la nada qué es? La nada es la muerte. ¿Cómo está creciendo la vida en nosotros? Necesitamos de esta vida. Esto es la necesidad que hoy yo estoy percibiendo en mí y estoy percibiendo en mis hermanos. Necesitamos un mayor caudal de vida. No es que no tengamos, tenemos, pero necesitamos un caudal mayor. Porque cada fuente que brote, ¿sí?, va a formar una pequeña vertiente. Cada vertiente interior que surja va a aportar para que acá en Comodoro haya un gran río. Necesitamos el fluir de la vida. Porque ese fluir es interior. Se mueve primero en nosotros. Nosotros tenemos que participar de la vida primero. Porque cuando todo nuestro ser se llene de vida, entonces la vida va a fluir. Va a haber un fluir interior. O sea, en medio de las congregaciones, en medio de la iglesia tiene que haber un fluir de vida. Está escrito en la palabra. Porque todo lo que el Señor trae es agua viva. Entonces eso va vivificando todo nuestro ser. Cuando la Escritura nos habla de peces, nos habla de árboles, nos habla de ganado, no está hablando de lo natural. Está hablando de la obra que el Espíritu está haciendo en este tiempo. Por eso el Señor habló de tierras endurecidas, de tierras con espinos, de tierras allí con mucha piedra, pero también habló de una buena tierra, que es la que va a producir. Pero necesitamos la vida moviéndose en todo nuestro ser y que esa vida empiece a fluir, para que entonces nosotros como un río, que no importaría aún todavía si tenemos poco o tenemos más caudal, lo importante es ¿por qué? Porque nosotros somos... No, ¿sabe por qué? Porque la fuente de vida eterna, el trono mismo de Dios, está entre nosotros. No tenemos otra explicación, no hay otra. No es por nosotros, es porque Dios nos llamó, Dios nos eligió. Por lo que Él dijo, porque Él dijo, donde haya 2 o 3 yo voy a estar en medio. Y Él es la fuente de vida. Por eso el Espíritu se lo menciona. Pero del Espíritu se dice, Él dará testimonio de mí, dijo el Señor. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Porque la fuente de vida es Dios mismo. Y Dios envió a su Hijo. Y Dios nos dio el Espíritu. Porque allí en el Espíritu está la misma presencia del Señor. ¿Vio? No está lejos la fuente. No está lejos para beber, no. No cantábamos hoy, dame de beber. Bueno, hoy le podemos decir al Señor, dame de beber y calma esa sed interior que tengo. Porque hoy busco esto, mañana busco lo otro. Así estaba esta mujer de Samaria. Pero cuando en su interior se formó la fuente de vida, ya no necesitó ningún otro tipo de agua.
Que el Señor nos ayude y sepamos que hay una fuente. Ya la sabemos, hermano. Ahora, la Escritura dice que nosotros debemos beber agua de la fuente de salvación, no de otro lugar. ¿De qué fuente estamos bebiendo? Porque hay una sola fuente de vida. Toda otra fuente tiene agua de muerte. Hay una sola fuente de vida. Esa fuente es Cristo mismo, es Jesucristo, Cristo, el Hijo de Dios. Es el Señor, es el que murió, fue sepultado y resucitó, el que vive. Por eso la Escritura dice, esto se dice del Espíritu, porque aún no había Espíritu de vida, que pueda desde nuestro interior suministrarnos vida. Hoy está esa fuente, porque el Señor resucitó. Por eso la Escritura dice algo muy precioso allí en el libro de 1 Corintios capítulo 15, que el primer Adán fue un alma viviente, nada más. Pero el postrer Adán, Jesucristo mismo, es espíritu vivificante. ¿Qué significa esto? Que es espíritu que da vida. Necesitamos abundante vida de parte del Señor. Él es el que suministra este agua. Y si alguien bebe del agua que yo le daré, dijo el Señor, ya no tendrá más sed. ¿Hay sed? Y si tiene sed, ¿de dónde está bebiendo? Estoy buscando un libro. Quiero concluir con esta palabra que es muy preciosa, porque hoy podemos vivir el cumplimiento de esta palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Me alcanzás, Ana, por favor, el celular que está en el bolsillo de la campera? Sí, esta es una que mencioné, que es: sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. ¿Quién es nuestra fuente de salvación? Jesucristo. De ahí tenemos que sacar el agua. Lo tengo acá en el celular. Escuche por favor esta palabra. Dice: Jehová te pastoreará siempre. Por eso la Escritura dice que Jesucristo es el buen pastor y es el sumo sacerdote para siempre. Porque Él pastorea como pastor y pastorea como sumo sacerdote. Y en las sequías saciarás tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Gloria al Señor. Póngase en pie, por favor. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué necesitamos? Sí, hay cosas que son lindas, que son buenas. Yo necesito 30 millones para comprarme una camioneta. Pero ¿de qué me serviría si no tengo vida? ¿De qué sirven algunas cosas si no tenemos vida? Uno, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué? 5 maridos había tenido la mujer, pero no tenía vida. ¿De qué le servirá a un hombre si se granjeare todo el mundo y pierde su alma? No había vida. Otro dijo: derribaré mis graneros y los haré mayores. ¿De qué le va a servir si no tiene la vida? Y he visto gente
que en su miseria se aferró a la miseria que tenía, pero dejó de lado la vida. Qué triste. Qué triste. Pero el Señor nos ha puesto, como dice la Escritura, delante de un camino, el cual se divide. De un lado está la muerte y del otro lado está la vida. Y el Señor le dijo claramente al pueblo de Israel, elige la vida. Gracias al Señor que ya hemos participado de su vida. Por eso hoy estamos eligiendo la vida, estamos eligiendo a Cristo. Gloria al Señor. ¿Sí? Estamos siguiéndole a Él. Pero ahora es necesario entonces que el que vive, el que resucitó, nos dé de beber hoy más agua de vida. Necesitamos un caudal mayor. Estamos delante de nuestro Dios. Estamos en el lugar santísimo. Y la Escritura dice que del trono de Dios fluye este río de vida. Y la resurrección y la vida. Esto es lo que necesitamos hoy. La iglesia hoy necesita vida. Gracias al Señor que acá no tenemos otra cosa. No tenemos absolutamente nada más. Tenemos la vida. Mire, si no tuviésemos la vida, esto no sirve de nada. Esto no sirve de nada. Esto no sirve de nada. Tenemos que tener la vida. Y si tenemos la vida y tenemos esto, gloria al Señor. Podemos cantar mejor. Tenemos estos micrófonos, mucho mejor. Pero ¿qué es primero? La vida. ¿Qué es primero? Acá voy. ¿Qué es primero? ¿El esposo, la esposa, los hijos? La vida. La vida. ¿Sabe por qué? Porque con lo que trae la vida del Señor, nosotros, y todo lo que toque el río de vida, va a ser vivificado. Por eso la Escritura dice, aún tus huesos van a ser vivificados. Tu alma va a ser vivificada. Mire, ya es suficiente con que el alma sea vivificada, pero si al Señor dijo los huesos, también los huesos. Amén. ¿Sí? No dice la Escritura que Él, con el espíritu de resurrección, con el espíritu que levantó de los muertos a Jesús, vivificará nuestros cuerpos mortales. Sí, así dice la palabra. Por eso la Escritura dice, el que cree en mí, dijo el Señor, conforme a las Escrituras. Bueno, eso es creer conforme a las Escrituras. Que donde está el Espíritu, viene la vida. Entonces podemos decir, aún no a la escala plena, ¿vio? No en su totalidad, pero ya en mi mente, sorbida es la muerte en victoria. Porque si no en la mente se genera muerte. Necesitamos la vida en nuestra mente. Necesitamos la vida en nuestras emociones. ¿Sí? Necesitamos la vida en todas las áreas de nuestro ser. La vida tiene que tocarnos. Porque el fluir de este agua, que es la vida, que es el Espíritu, que es Cristo mismo, que es Dios mismo, es el que nos trae la vida. Aparte de esto, aparte de Dios, ¿sabe qué hay? ¿Qué es todo lo demás? Muerte, tinieblas, dolor, incertidumbre, pasajero, todo es vano, todo es vanidad, dice el predicador. Dios es la fuente de la vida y Él vino a hacernos partícipe de su vida. Gloria al Señor. Ahora, ¿alguno tiene sed? ¿Alguno necesita vida? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo el Señor. Y yo he encontrado que esto, hermanos, es más simple de lo que la religión nos ha enseñado. ¿Y sabe qué tan simple es estar delante del Señor y decirle, Señor, quiero beber de ti? Así nomás. No necesitamos andar con
más cosas. No, es simplemente decirle al Señor, tengo sed. Necesito de tu vida. ¿Habrá llegado ya alguno al punto en que se está dando cuenta que sin Jesucristo no se vive? Se existe. Se está esperando esto, lo aquello, lo otro, pero no se vive. Necesitamos vida en este tiempo. La mayor necesidad de la iglesia en este tiempo es la vida. Necesitamos que este río siga creciendo para que donde llegue este río, ¿sí?, todo aquello que este río toque sea vivificado. Gloria al nombre del Señor. Entonces va a haber producción. Entonces se termina la pobreza. Entonces se termina la opresión. Entonces ya no hay más cárceles porque no hay más deudas. ¿Por qué viene la cárcel? Porque hay deudas. ¿Por qué viene la opresión? Hay cargas. ¿Por qué se rompen los corazones? Porque no hay vida. Todos los otros sentimientos producen muerte. Pero el Señor vino a traer vida. Gloria al Señor. Oh Jesús. ¿Sabe que un cuerpo puede resistir 40 días sin alimentos? Pero solamente 2 o 3 días sin agua. Ya la muerte está trabajando y se acelera aún más por la falta de agua en lo natural. Necesitamos la vida. Ahora, yo no voy a hacer ninguna invitación acá adelante, pero si alguien desea pasar, por favor pase, no hay problema. Nos unimos en oración. Pero así como estamos, me gustaría que le pidamos al Señor. Porque la Escritura lo dice. Así le reprochaba el Señor a Israel. Estás buscando en cisternas rotas. ¿Y por qué no vienes a mí, fuente de aguas vivas? Necesitamos ir a Cristo. Necesitamos estar delante de Él y decirle, Señor, dame de beber de esta agua de vida. La necesito hoy. Hoy necesito la vida. Porque nada de lo que tengo me alcanza, me sirve. Todo se va transformando en muerte, en dolor, en incertidumbre. La vida nos trae esperanza, nos trae paz. La vida produce. La vida produce. Así como lo notará, el agua trae producción y trae riquezas, también en el Espíritu. Ese agua del Espíritu, el Espíritu mismo, la vida misma, nos enriquece. Entonces hay producción. Y todo lo que este agua toca, se vivifica. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, lávense los pies unos a otros. ¿De qué tenía el Señor en esa palanganita, en ese recipiente? Agua. ¿Qué significa el agua? Vida. La Escritura dice, porque el Señor amó a la iglesia y se entregó por ella. Y ahora la santifica por el agua de la palabra. Gloria al Señor. El agua de la palabra es vida, que nos santifica para el Señor, que nos limpia. Gloria al Señor. Santiago dice del agua, hermanos, ¿cómo puede ser que por una misma fuente fluya agua amarga y agua dulce? O agua salada y agua dulce. No puede ser. La vida tiene que absorber totalmente toda la muerte. Por eso el mandato del Espíritu es, hablen palabras buenas que edifiquen. O sea que la vida tiene que tocar mi mente, mis intenciones, mis pensamientos, mi lengua.
todo lo que es necesario para decir una palabra y para que sea buena, y no que le diga a mi esposa, bueno, ¿vio que ese bueno no es tan bueno? Necesitamos la vida. Padre, gracias por la vida que nos has dado. Estamos agradecidos a ti, sí, porque a pesar de las dificultades, de cierta escasez, tú eres fiel. Y hay fuentes. Hay fuentes de agua aquí. Hay arroyos que corren. Hay un fluir de agua, un fluir de vida. Espíritu, muévete esta mañana para que ese caudal aumente. Asócianos en esa comunión y participación para la cual tú nos has sido concedido. El espíritu de vida. Muévete. Y como dice ese coro antiguo, hay que quitar la piedra para que el agua pueda correr. Quita esos obstáculos en nuestro interior, aquellos que están impidiendo el fluir de la vida a cada parte de nuestro ser. Límpianos con el agua de esta palabra para que haya un mayor fluir desde nuestro espíritu que llene todo nuestro ser. Todo nuestro ser necesita ser vivificado, porque lo que este río toca, lo que estas aguas de vida tocan, también será vivificado. Todo lo que toque el espíritu de vida en nosotros será vivificado. Gloria sea el nombre del Señor.